a los clientes, no había especialización por ruta y había pocas promociones. Sobre esto, bueno, podríamos decir que todavía, a pesar de que sea algo complicado, bueno, un equipo de alrededor de 10, 15 personas lo hacía de manera manual y lo hacía, podríamos decir, eficientemente, ¿no? Siempre hay que ver qué tanto mejor se pudo haber hecho. Pero ¿qué sucede? Que a partir de los 90s, el número de empaques cambia de 3 a más de 24 empaques. El número de marcas o de sabores va de 4 a más de 11. El servicio se vuelve un servicio totalmente especializado, con visitas variables en base a requerimientos, especialización en el servicio, en las rutas de distribución, mayor cantidad de promociones y nuevas expectativas de servicios. Y esto sin tomar en cuenta todo lo que mi competencia está haciendo. Entonces, cada vez a la gente le duele más la cabeza y llega un momento en el que la limitación humana hay que reconocerla, existe, ¿no? ¿Cómo fue que Coca-Cola empezó a alinear toda su estrategia logística, tomando en cuenta ERPs y tomando en cuenta soluciones focalizadas en logística? Para la planeación, primero se tienen que tomar en cuenta los procesos normales, como la administración del abasto, la manufactura, la distribución, la administración a los clientes. Y todo esto controlarlos sobre tecnología. Y les puedo decir una cosa, Coca-Cola no utiliza el ERP que les comenté que es VAN. Los ERPs de alguna forma nos proveen soluciones, pero hoy en día podemos hablar de que empiezan a ser todos tan parecidos por el misma base de la tecnología, en el que sí tengo que tener uno, pero en realidad el que yo tenga no va a ser la diferencia logística de mi empresa, no porque yo tenga A o B o C, yo ya garanticé que siempre voy a estar delante de mis competidores con un margen de un 40%. Sobre los procesos de supply chain, empezamos a ver lo que es la planeación de las capacidades y de la factibilidad a lo largo de todos los procesos funcionales controlados en algún sistema integrado llamado ERP. Empezamos a ver lo que es la planeación de la demanda, empezamos a ver todos los conceptos normales como el ERP, distribución de ERP y todo lo que nosotros podemos llegar a extraer de los sistemas a nivel transaccional. Pero llegamos a definir que tenemos que tener una estrategia de planeación de la infraestructura de la cadena de suministros. Y les puedo decir que independientemente de que todos los demás eslabones son básicos y sin ellos Coca-Cola no podría funcionar, en realidad la parte estratégica que nos hace ganar las batallas y las guerras en el mundo de la competencia global es esta parte. Sobre esta parte es la que nos estamos concentrando. Y bueno, veamos un poco qué es lo que hicimos en Coca-Cola. El objetivo era garantizar el suministro de los productos de la compañía a través de una cadena de suministro con infraestructura necesaria y sincronizada que cumpliera con los requerimientos de mi negocio, teniendo una operación productiva y de calidad. Para esto, ¿quiénes intervienen? Hablábamos de cuál debe de ser el marco de cobertura de la logística. En realidad, les puedo decir una cosa. Tiene que venir, esta es una estrategia que tiene que venir de arriba hacia abajo. Si la estrategia no la han comprado los directores, no va a funcionar. Pero no nada más se puede quedar en los directores. Tenemos que involucrar a la alta dirección, a la administración de la demanda, a las áreas de logística, de manufactura, de distribución, de almacenes de finanzas, y se me ocurre, porque lo he visto en algunas empresas, al área comercial. Muchas veces nosotros separamos a la logística en que distribución es la distribución interna de mi empresa y la distribución hacia mis clientes le llevamos área comercial o ventas. En realidad, bueno, pues a ventas los tenemos que empezar a capacitar en cuanto a logística, ¿no creen? Si viéramos esto como una fotografía más gráfica de lo que es la red de distribución en Coca-Cola, estamos hablando de que tenemos que sincronizar a proveedores, los movimientos de los proveedores hacia mis plantas, de mis plantas hacia mis centros de distribución o movimientos interplantas, y de mis centros de distribución llegar a todos mis segmentos de mercado, restaurantes, abarrotes, supermercados, otros clientes. Todo esto en la cadena de suministro, hablamos de que va a haber flujos en ambos sentidos de 3 tipos. Materiales, aquí hablamos de todo lo que es la logística y de la famosa logística inversa, que tiene que ver con todo el acopio del envase vacío, o en el caso de otras empresas que se encuentran hoy presentes que no manejen envase vacío, devoluciones,
cambios de producto porque el producto estaba equivocado, cualquier situación que tenga que implicar una logística inversa, y eso también cuesta. Tiene que haber flujos de información a través de toda la cadena de suministro. Si no hay flujos de información, la cadena de suministro no puede trabajar de manera armonizada. Y finalmente dinero, ¿no? El dinero, que es lo que tanto nos importa, tiene que fluir igualmente de manera transparente a través de toda la cadena de suministro. Entonces, bueno, vamos viendo eslabón por eslabón de la cadena de suministro en Coca-Cola. En cuanto a los proveedores, los conceptos claves que tenemos que poder modelar, y aquí empiezo a mencionar la palabra modelaje de una cadena de suministro. Tenemos que poder tener una tecnología capaz de modelar lo que son los productos, los insumos, las materias primas, las latas, el PET, el vidrio, los endulcorantes, la famosa concentrado de la fórmula secreta, etc. A nivel de las plantas tenemos que poder ser capaces de modelar en una aplicación tecnológica lo que son los equipos de producción, el almacén de producto terminado, el recibo de los insumos, el envío de los productos, todo esto al nivel de detalle de manufactura que nosotros queramos, a nivel de línea de producción, a nivel de máquina en la línea de producción, a nivel de hombre con una capacidad de mano de obra asignada a una línea de producción. Y aquí yo me atrevería a decir que, bueno, todos estos conceptos tienen que ver con costos y tenemos que poder modelar todos esos costos. Finalmente ese es el objetivo de esta tecnología. En los centros de distribución igualmente tenemos que poder modelar almacenes, recibo de producto, envíos de productos, movimientos de productos y estacionamiento de rutas. Y finalmente, los eslabones no están aislados, hay movimientos. Esta es una gráfica simplista, pero en realidad las líneas son muchas más que estas, como ustedes van a poder ver a continuación. En todas esas líneas nosotros debemos de poder modelar vehículos de transporte que vayan de proveedor a planta, de planta a centro de distribución, lo que en México llamamos nosotros distribución primaria, y vehículos de distribución secundaria que vayan del centro de distribución a mis clientes. Y en todos estos vehículos existe una complejidad que sí deben de tener idea, porque si están aquí el día de hoy es por algo. En realidad estamos lidiando con transporte propio. En el caso de Coca-Cola viene la problemática del transporte propio, los sindicatos, el valor de la ruta asignado, garantizado a un chofer, etc. Pero en otro tipo de empresas empezamos a ver que tenemos transportes tipo FTL o transportes que me cobran en función de una carga completa. Empezamos a ver que tenemos transportes que trabajan bajo un esquema variable por volumen. Empezamos a ver que podemos incluir en esta fórmula a empresas de paquetería, empresas de servicios. Veo que aquí en Colombia están muy desarrolladas este tipo de proveedores logísticos. Y en fin, empezamos a meter aquí una variedad de proveedores que todos tienen una implicación de costo totalmente diferente. Y todo eso lo tenemos que poder modelar en una tecnología. Entonces, bueno, el concepto o la estrategia de esta tecnología aplicada a Coca-Cola es, por un lado, la información que nosotros debemos de proveerle a una aplicación, a un modelador de esta naturaleza, son lo que son las ventas anuales o las ventas proyectadas, lo que sería el pronóstico de crecimiento de la demanda o de reducción de la demanda, lo que es la información geográfica, lo que son los datos de mi operación y la información financiera. Eso es lo que nosotros vamos a alimentarle a una aplicación de esta naturaleza. Dentro de la aplicación, la estrategia va a ser la siguiente: vamos a desarrollar una configuración sobre mi situación actual, algo a lo que nosotros le llamamos el baseline o el punto de partida para ver cómo estoy yo hoy en día, y de ahí Coca-Cola maneja el término del greenfield. Yo le llamaría el mundo soñado, el mundo ideal, cuál es mi escenario perfecto, hacia dónde quiero yo llegar algún día. Y una vez que tengamos eso, tenemos que saber cómo le vamos a hacer para llegar. Entonces, dentro de la herramienta vamos a empezar con lo que nosotros llamamos escenarios. Vamos a empezar a modelar distintos escenarios si la demanda creciera, si la demanda se mantuviera constante, si la demanda bajara, o si yo empezara a tomar decisiones o a romper paradigmas y no a dar por hecho la cadena de suministro que hoy en día tengo. Ustedes pueden decir, la cadena de suministro de Coca-Cola es una cadena muy eficiente. Yo les puedo decir que la gente de Coca-Cola en México lo ve con otra perspectiva, ¿no? La idea es
poder corregir todas las ineficiencias o poder llegar a afinar los costos y alinearlos al nivel de servicio que nosotros y el nivel de respuesta que nosotros debemos de dar. Todo esto, finalmente, si nosotros empezamos a verlo ya en una herramienta, esto debe ser una herramienta gráfica, una herramienta en la cual yo pueda ver mi cadena de suministro de manera gráfica. ¿Qué es lo que nosotros hicimos en Coca-Cola? Empezamos a hacer una proyección del consumo per cápita de cada una de las franquicias, la asignación de las poblaciones a puntos de demanda. ¿Esto qué significa? Empezamos a ver todas las zonas de concentración de demanda que van a impactar a cada uno de mis embotelladores, a cada una de las agencias, a cada uno de los centros de distribución. Y todo esto lo tenemos que poder representar gráficamente en la herramienta. La herramienta, si no es una herramienta gráfica que tenga noción de la ubicación y la distancia que existe entre cada uno de los eslabones, ¿cómo me va a poder optimizar los flujos de transporte? Imposible. En cuanto a los costos de transporte, empezamos a hacer análisis de cómo se comportaban todos estos costos y cómo debiéramos nosotros de modelarlos en nuestra herramienta. Y volviendo a la parte geográfica, y yo creo que en Colombia este es un factor importante, la orografía puede hacer toda una diferencia en las decisiones logísticas de transporte. Situaciones como catástrofes ambientales, lluvias, cierres de carreteras, desafortunadamente situaciones como guerrilla, todo ese tipo de situaciones nosotros debemos de poderlas alimentar un modelador que me dé una solución óptima, pero que sea factible de llevar a la práctica. Si no contempla todo esto, difícilmente se va a quedar a medias el resultado que me pueda proveer. Y aquí es en donde yo ya me empiezo a sentir un poco familiar con este tipo de imágenes. Les puedo mostrar, esta fue la cadena de suministro que nosotros modelamos para Coca-Cola. Aquí se encuentran los 490 y tantos mercados, todas las plantas y todos los flujos y cómo cada planta y cada centro de distribución atendía a qué mercado. Por cuestión de confidencialidad de Coca-Cola, no puedo correr yo el modelo en vivo de Coca-Cola, pero en un momento les voy a platicar qué sí podemos hacer. Lo interesante aquí, en esta parte de la plática, es concentrarnos en cuáles fueron los beneficios que obtuvo Coca-Cola a través de un modelador de cadenas de suministros que aplicara tecnología de optimización logística y de optimización de manufactura y de optimización de inventarios en función a alinear toda la cadena de suministro de todas las plantas, de todos los centros de distribución hacia todos los clientes finales para Coca-Cola en México. Por un lado, podemos empezar diciendo que se encontraron ahorros de 15 centavos de dólar por caja de unidad. Esto fue en reducción de costos fijos, y podemos hablar de que esto se dio sobre un volumen de 100 millones de cajas unidades al año. La reducción de los costos operativos derivados de las sugerencias del modelador, Supply Chain Designer, fueron para 1997 ahorros o reducciones de costos operativos a líneas de producción, a planas e infraestructura por 7 millones de dólares en un año. Para el 2006, con menos inversión, con menos costo, pueda ser igualmente eficaz, igualmente ágil, y pueda seguir manteniendo ese margen que lo diferencia de todos sus competidores. Hubo una reducción de 127 centros de distribución en 1999 a 104 centros de distribución en el 2001. Esto tuvo una repercusión, y todo esto finalmente tiene que tener un resultado o el fin del cuento en términos financieros, por ahorros de 7.35 millones de dólares. Hubo reducción de inversiones. ¿Esto qué significa? Que Coca-Cola tenía previsto que, dada el crecimiento de la demanda que iba a tener que soportar para los años siguientes, iba a tener que hacer inversiones en crecer la capacidad instalada de sus plantas, en invertir en nuevas plantas, en nuevos centros de distribución. ¿Y qué sucedió? Que no tuvo que hacerlo. Esto tuvo una reducción de inversiones que no tuvieron que realizarse por 54 millones de dólares. Imagínense, no el dinero que se están ahorrando, sino el dinero que dejan de gastar. Ese dinero es dinero
líquido, instantáneo, que ustedes están pudiendo extraer de su operación diaria y de las decisiones que ustedes tomen para su empresa, para su cadena de suministro. Reducción del número de plantas de 106 a 78 plantas. Este es el famoso Greenfield, y por eso les decía que Coca-Cola no está tan orgullosa, o bueno, sí lo está, pero realmente el escenario meta es no quedarse con las 106 plantas que tenían, sino llegar a poder surtir toda la capacidad con la misma velocidad de respuesta con solo 78 plantas. Reducciones de presupuestos en inversión por 120 millones de dólares. Estos fueron, señores, los ahorros que obtuvo Coca-Cola Company en México a través de nuestra tecnología y obviamente de un proyecto de asesoría, de consultoría y de mejores prácticas implícitas. Lo que les comentaba es que finalmente todo esto tiene un impacto a todos los niveles de la organización. Tenemos los beneficios operativos, en donde nosotros, o la gente operativa, ¿qué va a estar viendo? Mejor nivel de servicio a clientes, habilidad para mejorar los ingresos, mejora en la efectividad, en la productividad, en la logística extendida, más vueltas o rotación de inventario, mejor utilización de mi capacidad instalada y reducciones en el inventario que yo tengo que tener como inventario de seguridad para poder hacer frente a picos en mi demanda. Esto, si nosotros lo vemos en los ojos de los financieros, ¿a qué se traduce? Simple y sencillamente, mayores ventas, menores costos, mejor utilización de los recursos, menor capital de trabajo. Y bueno, esto no se queda en los ojos de los financieros, sino que siempre existe un dueño o un consejo o un grupo de accionistas, que lo único que les interesa es siempre mayor valor de la organización, mejor posición de la organización en el mercado, mejor posición de las acciones. Esto es lo que nosotros hacemos alineando y optimizando la cadena de suministro. ¿Cómo logramos estos ahorros millonarios en la cadena de suministro? El caso que les acabo de comentar es el caso de Coca-Cola, es un caso real y es un caso que forma parte del por qué Coca-Cola sigue siendo hoy y mañana, y Coca-Cola nosotros esperamos en los próximos años seguir siendo el líder indiscutible en su mercado. Pero bueno, como les comentaba, el modelo de Coca-Cola no se los puedo mostrar, pero sí les puedo mostrar la tecnología que está detrás de este modelo. Para ello, vamos a ver a continuación, y en la medida que el tiempo nos lo permita, el modelado en vivo, en donde nosotros partimos de ver qué son los escenarios. Lo que comentábamos, todo esto, todo lo que es el modelado de cadenas de suministro, parte de hacer una visión de escenarios, de cómo voy a llegar yo hacia el objetivo que yo me he planteado. El primer escenario que comentábamos, y el cual hicimos nosotros en Coca-Cola, es un escenario base. ¿Este escenario para qué nos sirve? El escenario base es la situación actual. Eso lo primero que me va a ayudar es a determinar si el modelo lo construí bien o no, porque si lo construí mal, todo lo que yo quiera hacer y correr en el modelo, pues me va a arrojar datos que no son reales. Entonces primero tengo que yo ser capaz de modelar la situación actual de mi empresa. El sistema, en el momento que yo le haya importado toda la información que comentábamos, voy a ver los costos que me está arrojando y voy a ver los costos que yo tuve por mi cierre contable del año pasado, y deben de ser exactamente los mismos costos para todos los rubros. ¿Y esto a qué nos va a ayudar después? A que cualquier otro escenario, cualquier otra hipótesis que nosotros quisiéramos plantear, va a siempre ser comparable a mi situación actual. Me va a dar a mí las herramientas para saber cómo voy a llegar yo de mi situación actual hacia cualquier escenario alterno. Sobre este escenario, vamos a ver dentro de nuestra herramienta. Este es otro modelo, como les comentaba, no es el mapa de Coca-Cola, en donde nosotros, primero y antes que nada, vamos a empezar a ver lo que eran los eslabones de mi cadena. Entonces, y espero que al final alguno de ustedes me diga esta cadena de suministro a qué empresa pertenece, les puedo dar un dato, y esta es que es una cadena que se dedica a ensamblar computadoras en Estados Unidos, y es una de las líderes. Aquí nosotros estamos viendo que la cadena de suministro está conformada por 3 plantas a nivel nacional. Tenemos a varios proveedores,
tenemos alrededor de 800 mercados y tenemos 15 centros de distribución. 15 centros de distribución tenía esta empresa para sus operaciones en Estados Unidos. Les comentaba también que teníamos que empezar por poder definir los flujos y que esos flujos no eran tan sencillos como la gráfica y una sola línea que ustedes habían visto. Si ustedes en realidad vieran las decisiones que toman de manera manual, parecerían algo parecido a esto, ¿no? Una verdadera maraña de flujos de producto que van de proveedores a plantas, de plantas entre plantas, plantas a centros de distribución a clientes, y finalmente llegamos a que muchas empresas nosotros decimos, bueno, ¿y por qué a este mercado o a esta zona lo atiende este centro de distribución? Ah, porque así se lo definimos al gerente territorial de la zona. ¿Y eso debiera de ser así? Pues no lo sabemos, pero así los atendemos y estamos tan preocupados en sacar la operación del día a día que cómo vamos a poder empezar a hacernos estas preguntas tan sin sentido, que no nos agregan valor. Entonces déjenos tranquilos que tenemos que seguir operando, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la cadena de suministro, pero hasta este momento nosotros solo hemos construido el esqueleto. ¿Qué es lo que nosotros debemos incorporar a esta cadena de suministro? Lo que es el escenario base, y para eso necesitamos lo que es la información histórica. Para esta empresa nosotros tomamos el escenario base, todo esto lo estamos corriendo en vivo y ustedes están viendo que lo estoy corriendo sobre una laptop que no es de las más sofisticadas, por lo cual, bueno, les puedo decir que la inversión en hardware en este tipo de tecnologías dista mucho de los dolores de cabeza que se obtienen en los famosos ERPs. Pero bueno, no quiero yo hablar tanto de los ERPs, ¿no? Dan un valor agregado importante. Aquí lo interesante es que nosotros estamos viendo ahora, para esta empresa, cómo se comportó el año pasado. Para eso nosotros importamos toda la demanda que hubo el año pasado, de dónde la atendieron, qué costos de transporte tuvieron, qué costos en cada planta, en cada línea de producción se tuvieron. Entonces, si ustedes se fijan, bueno, las líneas, esa maraña, todas las opciones que nosotros teníamos, en realidad se reducen, porque todo este mercado lo está atendiendo el centro de distribución de Denver, San Francisco atiende a su parte, Salt Lake City atiende a su parte, y nosotros vemos todo una representación gráfica, cómo fluye desde las plantas y desde mis proveedores. Por aquí yo tenía un resumen de esto, cómo se comportó a nivel de costos. Aquí es en donde nosotros amarramos para ver si esta empresa realmente lo que nosotros construimos en la aplicación es cómo se comportó el año pasado. Y empezamos a ver cuánto fue el rubro de costo de capital, el costo de inventarios en tránsitos, costo de mis facilidades, costo de maniobras, costo de mano de obra, costo de operación.